Los invito, mis hermanos, a abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, el capítulo 3, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos comparten, leen la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer el versículo 16 y lo voy a hacer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor en signo de interrogación. Pregunta para la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Este es un versículo que lo hemos escuchado principalmente los creyentes. Hemos escuchado este versículo, lo hemos leído muchas veces y también lo entendemos porque es fácil, ¿no? Sí se entiende. Somos templo de Dios porque mora en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, no se entiende. En la práctica no lo entendemos muchos. En la práctica. Solo en el conocimiento en mente sé que el Espíritu Santo está en mí y como ya está en mí, soy templo del Espíritu Santo. Hasta ahí, literal. Espiritualmente lo entendemos, no mucho. ¿Cómo sé que no mucho? Por las acciones, por la práctica. No practicamos lo que sabemos. Somos templo, pero no practicamos como templo de Dios. No vivimos como templo de Dios. Entonces, ahí está la evidencia de que no se ha entendido ese mensaje de Dios. Solo sabemos que existe, pero no lo entendemos. Hasta ahí. ¿Me están entendiendo? Porque hay cosas que sabemos que están en la Biblia, pero no lo entendemos. ¿Cuántas veces usted no ha leído algo? Sabe qué dice, pero no lo entiende, ¿verdad? Sí, aquí dice esto, pero no lo entiendo. Muchas veces nos pasa eso. Leemos, sí, sabemos qué dice, pero no lo entiendo. Es muy diferente saber que entender. Sabemos que dice la Biblia, que somos templos, pero aún muchos no entienden qué nos quiere decir Dios con eso. O muchos pretenden saber, pero en realidad no saben nada. Lamentablemente es así. ¿Amén? Porque los hechos lo muestran. Bien, entonces mis hermanos, en la Biblia, para que me puedan entender, en la Biblia usted se va a dar cuenta que cuando Jesús quería hacer entender algo, tenía que ir a un relato, una parábola, retroceder, por decir, el tiempo para para hacerse entender en el tiempo en que él estaba hablando. La iglesia también empezó así, porque la iglesia, una vez que recibió el Espíritu Santo, la iglesia ya tenía designado una misión: hablar las buenas nuevas, hablar el plan de salvación a todas las naciones. Ya sabían ellos qué tenían que hacer. Pero ¿qué pasa? Que usted, cuando comienza a leer el libro de los Hechos, después que ellos recibieron el Espíritu Santo, va a ver que unos apóstoles narraban historias anteriores. Comenzaron a narrar lo que pasó con Moisés, cuando salieron de Egipto, cuando el mar se abrió. Comenzaron a hacer historia para poder ellos entender y dar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué narraban cosas que, al menos si eran pueblos judíos, ellos ya sabían eso, pero ellos comenzaban a narrar? Y en un capítulo se ve una narrativa tremenda. Casi todo el Antiguo Testamento está narrado ahí.
que cualquier otra persona, y qué aburrido, porque no te vas al punto, ¿qué quieres decir? Pero ellos se iban y narraban todito eso y tenía que escucharlo. Toda esa historia. Cuando Esteban también, antes de morir, también hizo lo mismo. Aquí los voy a aburrir. Me van a matar, yo los voy a aburrir ahora. Yo voy a hablar desde el principio. ¿Amén? ¿O no es así? Es necesario retroceder porque hay muchas cosas que no se entienden porque faltan bases, principios, historia bíblica para darle sentido a lo que por nuestra mente limitada no podemos entender de golpe. Ahora quiero que me entienda. Somos templo del Espíritu Santo, pero no sabemos el inicio del templo, por qué el templo nos llama, qué tiene que ver el templo, cuál es la importancia del templo, qué hago yo con el templo, qué quiere Dios con ese templo, y bueno, y tantas interrogantes, ¿qué es el templo? Entonces, me voy a ir al principio. ¿De dónde nació? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuándo fue la primera vez que salió un templo? ¿Qué tiene que ver un templo en mi vida? ¿Cuándo fue la primera vez que hubo un templo? Habló de Dios. No pagamos, porque ahí sí hubo bastante. Sino de Dios. ¿Cuándo empezó un templo de Dios? Amén. Entonces, los invito, mis hermanos, a Segunda de Crónicas, capítulo 5. Vamos, para poder entender 1 Corintios 3:17, que somos templo del Espíritu Santo. Oh, qué lindo, qué bonito lo que Dios me dice, pero sé la importancia de ser templo del Espíritu Santo, sé la importancia, sé la diferencia de una cosa con otra relacionado al templo de Dios. Amén. Esa palabra me hace meditar. Entonces vamos a la palabra para poderle darle un buen sentido, una reverencia a ese mensaje de Dios. Vamos a conocer el templo. El mensaje es el templo de Dios. Ese es el mensaje, el templo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Crónica, capítulo 5, Crónica. En Corintios fue lo que leímos. Crónica es lo que vamos, el inicio. El fin es Primera de Corintios 3:16. Ese es el fin. El fin es que nos dice el Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora nos vamos al inicio de eso y nos vamos a Crónica. Amén. Los libros son casi similares, Cro y Cro. Casi similares, Corintios y Crónica. Amén. ¿Lo tienen ahí? 5:1. Bien, lo leo. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Listo. Amén. Ese fue el primer templo construido para Dios. Ahí empezó el primer templo. El primer templo construido para Dios. Algo que eso se lo hizo en el reinado de Salomón. En el reinado de Salomón se hizo el primer templo. Pero vino de la idea de ¿quién? Del papá de Salomón. ¿Quién es el papá de Salomón, jóvenes, niños? David. Un solo niño contestó. ¿Qué pasa con el resto de niños? David, papá de Salomón, fue el de, por decirlo así, el de la idea de darle, presentarle, hacerle un templo a Jehová. Y él dijo, tu heredero, tu hijo, lo hará. Amén. Entonces Salomón cumplió el deseo del papá y la autorización de Dios que se haga el templo. Amén. Ya sabemos dónde empezó. Antes del templo, mis hermanos, había una carpa que se llamaba tabernáculo.
¿Cuándo empezó a existir el tabernáculo? Después que el pueblo de Israel salió libre de la esclavitud de Egipto. El tabernáculo salió cuando ellos estaban en el desierto. Amén. Estamos narrando la historia para darle sentido a lo que usted va a entender al final. Pero es necesario ver esos principios. Que todos esos principios están en su vida. Y si usted no sabe su principio, no le va a dar valor a lo que Dios dio en usted. Pero cuando ya usted sabe su principio, entiende el valor de Dios. Amén. Entonces, cuando fueron libres de la esclavitud y comenzaron a caminar en el desierto, Dios mandó a que se arme un tabernáculo. ¿Por qué? Porque en ese tabernáculo había un espacio para Dios llamado lugar santísimo, donde por ciertas ocasiones, tiempos, los sacerdotes que Dios puso iban y hacían sacrificios. Amén. Entonces, en el lugar santísimo existía un objeto donde identificaba la presencia de Dios. Ese objeto se llamaba el arca del pacto. Aleluya. Amén. Entonces, el tabernáculo tenía en un lugar el arca del pacto. Y ese arca del pacto era lo que identificaba la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si el arca salía del tabernáculo, ¿era lugar santo eso? Ya no. Porque no era en sí, no se me duerma, no era en sí el tabernáculo, sino el objeto que daba santidad al tabernáculo. Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo? Entonces, antes del templo existía un tabernáculo, pero el tabernáculo tenía que tener la presencia de Dios a través del arca, tomando lección. A través del arca se identificaba la presencia de Dios. No vamos a hacer la historia de lo que hacía el arca, pero ya entendemos que el arca era. Amén. Gloria sea al Señor. Cuando fueron a la tierra prometida, ya no estaba el tabernáculo, y ahí fue donde existió el templo. ¿Estamos claros? En el desierto el tabernáculo, en la tierra prometida, en Canaán, se hizo el templo. Porque en el desierto no iban a hacer el templo, porque exactamente, pero el tabernáculo porque se movía. Y ahora sí ya estaban establecidos en la tierra prometida. Ahora sí, dijo David, te podemos poner en la tierra que tú prometiste un lugar fijo. Gloria a Dios. Hasta ahí todos saben eso, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Aleluya. Ahora, mis hermanos, cuando se hizo el templo y estaba el arca en el templo, el arca lo trasladaron del tabernáculo al templo que construyó Salomón en el reino de su reinado. Con cientos de hombres construyeron eso. ¿Qué había en el arca del pacto? Estoy hablando en el templo, ya estaba el arca del pacto en el templo. Ya no estamos hablando ahorita del tabernáculo, ya estamos hablando del templo, porque ese es el punto al cual quiere Dios que entendamos la esencia de lo que es el templo. Entonces, en el templo que construyeron, el primer templo que construyeron, estaba el arca. Pregunto, ¿qué había en el arca?
Yo sé que... Gloria sea al Señor. Los que están atrás, ¿saben eso lo que había? ¿O están recién aprendiendo? Muchos están recién aprendiendo. Muchos tienen ya como 30, 20, 60 años y no saben todavía, no tienen claro eso. Pero aprovecha este momento, mi hermano, mi hermana, que recién está entendiendo estas verdades. Anótelo, regístrelo, porque es necesario que usted sepa. Porque si está escrito en la Biblia es porque quiere que nosotros lo guardemos en el corazón. Amén. Los niños están aquí, no jueguen, entiendan, porque es parte de su formación espiritual. Entender estas verdades, aparentemente sencillas, aparentemente, pero de mucho valor, gran valor para Dios. Si usted ignora esto, por eso que ignora por qué usted es templo del Espíritu Santo, porque usted ignora muchas cosas de estos principios. Bien, mis hermanos, en el arca, vamos a leer qué es lo que había. Mejor leámoslo. A ver, ya lo iba a decir, pero mejor leámoslo. Gloria sea al Señor. Vaya Primero de Reyes, capítulo 8. Cuando leo el Antiguo Testamento, Reyes, Crónica, digo, primero. Y cuando usted lee Corintios, Primera de Corintios, Tesalonicenses, usted tiene que decir primera, porque allá eran cartas y acá eran libros. En el Antiguo Testamento eran libros, por eso usted dice primer libro, y en el Nuevo Testamento dice primera, porque es primera carta. Son cartas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento son libros. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Primera carta de Corintios, a los Corintios, a Gálatas, que sé. Amén. Es una enseñanza vieja que yo ya le he dado, sino que sé que muchos se han olvidado. Gloria sea al Señor. Amén. Ya tienen primer libro de Reyes 8:9. Léalo usted. Ahí el Espíritu Santo le contesta, ¿qué había en el arca? Reyes ya habla, es del templo por si acaso. Reyes ya habla de los reyes, habla ya del templo, no está hablando del tabernáculo, del templo. Entonces cuando habla ahí, está hablando del arca que estaba en el tabernáculo, en el templo. Amén. Entonces, ya lo leyó 8:9, el 9 que dice que había. Ni una cosa había, sino las dos tablas de piedra. ¿Contestada la pregunta? Gloria sea al Señor. Listo. Amén. Hasta ahí nomás. Hasta ahí, porque queremos saber qué es lo que había adentro. Amén. Ahora sí. Todos unánimes, porque unos me decían una cosa, había pan, había esto, había lo de allá, había no sé qué. Estaba también ¿cómo se llama el bastón? La vara de Aarón, todo eso. No. ¿Qué me dice la Biblia que había en el arca que estaba en el templo? Solo, dice, ni una cosa había sino. Amén. Entonces solo estaban las dos tablas. No había nada más. ¿Contestado? Y muchos creían que había más cosas ahí. Aleluya. ¿Cómo? No, en el templo no, en el tabernáculo sí. Porque por eso estoy haciendo la diferencia del tabernáculo que ahí había, ahí sí, pero cuando ya estaba en el templo, solo había, por eso que aclara, para que puedan entender, ¿sí? Porque obvio que en mi mente yo ya sé que habían otras cosas más antes, pero ya en el templo solo, no había otra. Por eso que le explica, hay que entender por qué da esa explicación,
¿Por qué? Claro, porque había otras cosas antes. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que quiso Dios? Que en su templo haya, en el arca, que solo haya. Solo que haya las tablas de la ley. Nada más hizo Dios que existiera eso en el templo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasó, mis hermanos? Que profanaron el templo. No respetaron, no honraron. Hubo mucha idolatría, blasfemia en el templo de Dios, en ese templo, el cual muchas veces fueron ellos tratados como esclavos y el templo fue destruido. El templo fue destruido. Dios permitió que exista esto porque no respetaban, no consideraban lo que Dios les había dado. Ni porque tenían el arca, igual profanaban el templo. Dios permitió que esté su ley ahí, pero ellos no honraron, no respetaban la ley que había ahí puesta. No. Entonces Dios permitió que se destruya. En la esclavitud de Babilonia se sacaron utensilios y otras cosas más. No se sabe del arca, porque de ahí en adelante ya no se habla del arca. Si fue trasladada a Babilonia o no fue trasladada, sabemos que fue destruida, pero el arca se asume, y yo asumo, escuchen, yo asumo, que de pronto los sacerdotes escondieron el arca para que no sea tomada por los babilonios y todo eso. Asumo yo, porque hasta ahí quedó. Amén. Y ahí en adelante, el templo fueron construidos por segunda vez sin el arca. Pero dice la palabra del Señor que tenían una piedra y esa piedra la identificaban como parte del pacto. Amén. Como darle una. Ahora, mis hermanos, ese era el antiguo pacto. Esa arca y esas leyes era el pacto de Dios con Israel. Entiéndame, esas piedras eran los mandamientos o el pacto de Dios con Israel. Por eso estaban las piedras ahí, porque identificaba su pacto con Dios. Y era verdad, porque mientras ellos tenían ahí, Dios cuidaba y Dios cumplía su pacto con ellos de ser su Dios, su único Dios, por el pacto que había ahí. Tanto así que una vez que se construyó el templo, una nube, dice que vieron la presencia de Dios. Dios se identificó diciendo, sí, aquí estoy yo. Aleluya. Amén. Pero una vez que ellos no hicieron caso al pacto, hasta ahí llegó, no porque Dios eliminó el pacto, sino porque el hombre no quiso obedecer o cumplir su pacto con Dios, de obedecer la ley de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué cambia con nosotros? ¿Dónde está ese antiguo pacto? Ya no está ese antiguo pacto. Ahora Dios hizo un nuevo pacto. Quiero que vean el antiguo pacto que tenía, hablando del arca. Ahora el nuevo pacto, ¿qué tiene? ¿Tiene el arca? No tiene el arca, pero las piedras todavía las tiene. Las piedras no la tiene, pero su ley sí. ¿Me escuchó?
su ley fue trasladada a su nuevo templo. Podrán haber escondido el arca y las piedras, pero su ley viene al nuevo pacto, porque su ley tiene que estar en su templo. Amén. En su templo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el pacto de Dios continúa? Sí, ahora en nosotros es un nuevo pacto, ya no de piedra, sino marcada en el corazón. ¿Somos el templo de Dios? Sí, ya usted sabe el principio de dónde viene, por qué es templo. ¿Qué pacto es el que usted guarda ahora? Pero eso no le damos importancia o no le damos el valor en nuestras acciones. Y actuamos como actuaba el pueblo de Israel, indiferente. Sabían que estaba la ley ahí, sabían que era la presencia de Dios, pero ¿qué hacían con su templo? No le daban. ¿Qué está pasando en este tiempo con el templo de Dios? Lo mismo. Dice en la palabra del Señor que a Dios se lo adora en espíritu y en verdad. ¡Ey! Pero nuestras acciones, nuestros pensamientos están dañando, profanando el templo de Dios. Resentimiento, enojo, pelea, tristeza, duda y tantas cosas más que contrista al Espíritu Santo, que es el que afirma las tablas afirma la ley de Dios. El pueblo de Israel le daba más importancia a las cosas externas, materiales. Y en este tiempo también le damos más valor a las cosas externas, más que a la interna, al templo verdadero, donde está su ley. Y le damos más valor a las cosas de afuera. Amén. ¿Por qué quiere Dios que prediquemos con su ley, sus valores? Le llamamos valores para entender la prioridad que es para Dios, su ley, sus testamentos, sus mandamientos están en nosotros y quiere que nosotros caminemos donde quiera que vayamos, estemos con ¿qué? Con su ley aquí en el corazón, su palabra. Amarás al Señor, a tu prójimo, su ley aquí marcada. Es lo primordial para poder decir soy templo, porque ¿de qué servía el templo si no estaba su ley en el templo? ¿Me están entendiendo? Amén, somos templo, pero no guardo su ley. ¿Cómo soy templo? ¿Cómo camino sin su ley? ¿Perdí el pueblo de Dios cuando no caminaba con la ley? Sí. Aleluya. Ese es el significado espiritual, mis hermanos. Ahora el arca del Antiguo Testamento, con ahora nosotros donde tenemos su ley. Venimos a hacer nosotros el templo, el arca, donde ya Dios guarda ahí sus mandamientos por medio del Espíritu Santo. Y yo quiero, mis hermanos, hacer una comparativa. De pronto no vaya a tener tiempo para escribirlo, pero escúchenlo. Yo, si Dios permite, les voy a compartir en el grupo estas comparativas, en un cuadrito, para que usted lo tenga ahí y vea lo antes, lo de ahora, lo antes, lo de ahora, el antiguo y el nuevo, el antiguo y el nuevo. Usted ve, en el antiguo era esto y el nuevo, el arca del pacto y el corazón del creyente. El arca del pacto y el corazón del creyente. Tiene que importarle esto a todos, a niños, jóvenes. Por eso llamo la atención al niño, porque para el niño esto es importante también. O sea, es importante para el niño. O sea, no puedo dejar pasar por alto a los pequeños cuando de ellos empieza este respeto. Amén. En el antiguo pacto, mis hermanos, el antiguo pacto contenía las tablas de la ley. Y eso lo encontramos en Éxodo 25, 1, Reyes 8, 9. No anoten para que no se me vayan a atrasar, solo escúchenlo, nada más. Igual yo lo voy a compartir. Quiero que presten más atención. Solo presten, no anoten nada. Yo lo voy a compartir al grupo todo esto. Quiero que presten atención para que vean lo uno con lo otro. Y así no me atraso esperando que ustedes escriban. Entonces, en el antiguo pacto estaban las tablas
escritas de la ley de Dios, como dice Éxodo. En el corazón del creyente, esa es la cuestión. El antiguo pacto, el arca, y en el nuevo pacto, el corazón del creyente. Ese sería el arca. ¿Estamos bien? Amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías 31:33, que estará la ley de Dios escrita en el corazón y en la mente del hombre. Eso está escrito. Eso ya se lo estaba profetizando Dios a Jeremías, cómo iba a ser ahora su ley, presten atención, su ley, ahora en el corazón. Entonces ya le estaba diciendo, ya el arca lo voy a trasladar ahora en el corazón del hombre. Entonces, ¿el arca de Dios existe todavía? Sí existe. Ahora es el corazón del hombre. Amén. En su mente y su corazón. También lo dice Hebreo. Se encontraba en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Ahora, ¿dónde se encuentra? ¿En el templo de quién? Del Espíritu Santo, no en el templo de nosotros. En el templo del Espíritu Santo. Amén. Se encontraba antes en el lugar santísimo del templo o del tabernáculo también. Ahora se encuentra ¿en dónde? En el templo del Espíritu Santo. Ahí sí digo que somos nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Era símbolo de la presencia de Dios, como dice Éxodo 25:22. Eso era símbolo de la presencia de Dios. Ahora habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 14:23. Lo que decía en el Antiguo Testamento, ahora lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Todo está relacionado. No está separado, está relacionado. Quiere decir que dice la palabra del Señor, o Dios nos dice, yo todavía existo como existía en el Antiguo Testamento. Solo me he trasladado a un nuevo templo. El arca se perdió. Solo me trasladé a una nueva arca. Amén. ¿Existe el arca? Sí. Gloria sea al Señor. ¿Sus tablas todavía están guardadas en el arca? Sí. En el corazón es el arca de Dios ahora. Ya no dude. Ya usted hoy ya se da cuenta. Usted ha sido un tabernáculo. Usted es un templo. Así del Antiguo Testamento sigue manteniendo Dios ahora usándonos a nosotros. Figura viva. Figura viva. No ha parado Dios. Su ley sigue. Su arca sigue. Su presencia sigue igual. ¿Saben lo que trasladamos nosotros? ¿Saben lo que somos cuando ya uno ya sabe su principio? Antes era un objeto, ahora es algo vivo que está guardando su pacto, llevándolo. El tabernáculo se movía y el arca se movía. Ahora su templo se mueve. Se mueve su templo, llevando su presencia. No da alegría eso. Sin embargo, algunos templos de Dios, oiga, caminan como que actúan, viven como que la presencia de Dios no está en ellos. No muestran la presencia de Dios con sus actitudes. Viva, si quiero, si no quiero, si alabo, si no alabo. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso no se puede hacer, no se puede pensar. Nosotros somos hechos para glorificar, para llevar la gloria de Dios, y el mundo tiene que ver eso. Los pueblos diferenciaban al pueblo de Israel porque tenía el pueblo de Israel una presencia, la de Dios, y ellos temían y ellos sabían, mientras estos tengan el arca, no podemos hacer nada. Gloria a Dios. Ellos ya sabían, tienen el arca, no te metas ahí. ¿Cómo tumbamos a esos israelitas? Robémosles el arca. Ellos ya sabían que en ellos no había poder.
Ellos ya sabían que esos israelitas no eran nadie. Ellos ya sabían, ese pueblo, esa manada pequeña, basura para nosotros. Pero ¿por qué no ganan? Porque tienen algo poderoso guardado ahí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Entonces, para ganarles hay que quitarles el poder. Y lo hicieron muchas veces. Sí, lo hicieron. Aleluya. Mi hermano, sabiendo esa historia, ¿por qué caminamos tan negligentemente? ¿Por qué no mostramos la gloria de Dios a las naciones, al mundo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos? ¿Por qué no si llevamos el arca? Gloria a Dios, aleluya. Nos portamos como simples. Cuando ya dice la palabra del Señor que ya no somos simples, ya no somos insensatos. Nuestro testimonio está marcado. Y eso hay que identificar el Espíritu Santo para dar testimonio. También le llamaban el arca del testimonio, ¿sí se acuerdan? ¿O no es así? Del testimonio, ¿verdad? ¡Claro! O sea que nosotros también somos testimonios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en este caso, solo el sumo sacerdote podía acercarse al arca una vez al año con sangre en el día de la expiación, como lo dice el Levítico 16. Amén. Ahora, en el Nuevo Pacto, en la sangre de Cristo tenemos acceso directo de la presencia de Dios una vez al año. Todos los días. Gloria a Dios. Y eso lo marca Hebreos capítulo 10, lo dice. Amén. Todo está escrito. Estoy tomando referencia bíblica de lo que fue escrito y de lo que está escrito ahora en el nuevo pacto, que ignoramos todas esas verdades, como Dios ha trasladado su antiguo pacto a un nuevo pacto. No ha cambiado, sigue. Amén. Amén. No debemos entonces comportarnos como se comportaron los del antiguo pacto, indiferente con lo que Dios le había dado. No le dieron la importancia, no le dieron el valor, el significado espiritual que ahora Dios nos los hace ver. En el antiguo pacto, mis hermanos, la gloria de Dios llenaba el templo. En el antiguo pacto, la gloria de Dios llenaba el templo cuando el arca estaba en el lugar. Así dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 5:13. Se admiraron, la presencia de Dios está en este lugar. Esto está lleno de la gloria de Dios, así decía. Esto está lleno de la gloria de Dios. ¿En qué lugar veían la gloria de Dios? ¿Dónde estaba el arca? No me están atendiendo. No sé si estoy yendo muy rápido. Ok, pero bueno. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. En el antiguo pacto, la gloria de Dios se veía donde estaba el arca. En el antiguo, ahí está el arca, la gloria. Ellos entraban y veían, entraban al templo. La gloria de Dios está en este lugar. Sabía lo que había ahí y hacía que se sienta eso. Ahora en el nuevo pacto, la gloria de Dios, léalo usted mismo en 2 Corintios 3:18. Ahora en el nuevo pacto, 2 Corintios, se confunde con Crónica y Corintios, sino que las dos están en relación. Corintios uso para el antiguo y para el nuevo estamos usando Crónicas para el antiguo y para el nuevo Corintios.
5, 13, 14. No quiero que se me detengan ahí. Si no alcanzaron a escuchar, no importa, que yo sí les voy a compartir todo esto, con versículos y todo. Lo que sí ahorita quiero que lean es 2 Corintios 3, 18. Todo lo que estoy hablando, ya lo he hablado de la gloria y todo eso. Ahorita ya estoy hablando de este punto porque ya me entiende, ya no me puedo extender tanto porque ustedes ya entienden de la gloria, que lleva la gloria. Todo eso ya hemos hablado. Amén. Ya me pueden entender este punto sin extenderme tanto. Claro está, el que ha escuchado pues la prédica de la gloria de Dios y todo eso. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Que la gloria de Dios se refleja ¿en dónde? En la vida del creyente. La gloria de Dios se refleja ahora en la vida del creyente. Por eso que usted no se vea como un simple. No se trate como simple y no le haga ver al mundo que usted es un simple. Porque el mundo no sabe el valor que hay en usted. Pero usted sí sabe. Gloria a Dios. ¿Por qué nos mostramos al mundo como basura cuando tenemos la gloria de Dios en nosotros? El pueblo, las naciones contrarias, enemigas, respetaban al pueblo de Israel por tener el arca, por tener la presencia de Dios. Y ellos hacían notar quién estaba con ellos. Muchas veces el cristiano no hace notar quién está con ellos. ¿Por qué? Porque están blandengues. Ay, qué miedo por aquí, qué miedo por allá, qué miedo por esto, qué miedo por el otro, qué miedo aquí. Ay, asustado, que me levanto, que tengo miedo, que tengo temor, que no sé qué, que va la perdida, que no sé qué, no sé cuándo. ¿Qué es eso? Cuando el pueblo de Israel, que conocía que tenía el arca, andaban todos temerosos, iban confiados. Gloria a Dios. Amén. Pero el creyente no sabe esa verdad porque no lo han educado y no ha escudriñado las escrituras de saber que el Hijo de Dios no es cobarde en nada. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque con Cristo somos más que vencedores. Sí se sabe ese versículo. Aleluya. Dice la palabra del Señor que iremos de gloria en gloria. Porque Él va aumentando en nosotros. Aleluya. El arca se perdió en la destrucción de Jerusalén. En el antiguo pacto, el arca se perdió. Amén. En el antiguo pacto, el arca se perdió. Ahora en el nuevo pacto, ¿qué dice Hebreos 13:20? En el antiguo pacto, el arca se perdió. En el nuevo pacto, ¿qué nos dice del pacto de Dios? Hebreos 13:20 nos dice que tenemos en nosotros un pacto eterno. Así dice Hebreo. Tenemos un pacto eterno. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué tenemos en nosotros? Un pacto eterno en el nombre de Jesús. Gloria. Así que usted véase como la morada eterna. Amén. El pacto eterno. Gloria a Dios. Ahora sí, podemos entender 2 Corintios capítulo 3:16. ¿Lo pueden leer ahora sí? Lo leímos al principio. Ya sí conozco ese versículo. Ahora lo leemos al final. ¿Lo entendemos igual?
1 Corintios 3:16, el versículo que leímos al principio. Ya ven qué abarca ese versículo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y qué más? Mora en vosotros. Ahora sí entienden todo lo que abarca. No es simple, ya el Espíritu Santo mora en mí. Todo lo que abarca la historia, el poder, la gloria, su presencia. ¿Saben lo que tenemos, mis hermanos? El valor que hay en nosotros, mis hermanos, de ser nada a tener un valor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, mi hermana, por entender. Usted sabe la historia del templo que Dios permitió que sea destruido, que sean golpeados, que vayan a la esclavitud su pueblo porque no respetaron sus leyes, profanaron el templo muchas veces. Entonces, ¿qué dijo Dios? Que se destruya eso si no le van a dar valor, si no respetan mi presencia, si no honran mi presencia, que se destruya entonces ese templo. ¿Sí se acuerdan? Todo eso está ahí. Una y otra vez caían, levantaban, pedían perdón, otra vez que se destruya entonces porque no entienden lo que tienen descrito entonces. Y no nos damos cuenta que hacemos lo mismo con nuestro comportamiento, con nuestro pensamiento, porque usted lee Jeremías, dice, les marcaré en su corazón, en su mente. O sea que hasta en la mente debe estar su ley. A ver. Lea Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel y con aquellos días. Dice Jehová, haré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por Dios. Amén. Todo esto les voy a pasar. Este versículo también les voy a pasar. No se preocupe si no lo encuentro ahorita. Yo le voy a compartir todo eso para que usted tenga esas comparativas y lo estudie mejor. Pero solo quiero que ustedes caigan en cuenta estas verdades escritas que no le damos el valor, cuando él dijo que estarán escritas ¿en dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Se las daré en su mente, se las escribiré en el corazón. Amén. Ya no estarán escritas en tablas de piedra. ¿Cómo entonces nuestra mente tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar nuestra mente cuando en su mente dejó marcado su ley? En el arca, mis hermanos, usted lo leyó. ¿Qué nomás había en el arca? No había otra cosa más, sino solo... ¿Qué tiene que estar en su corazón, mis hermanos? No tiene que haber otra cosa más, sino ¿qué cosa? En su mente, ¿qué tiene que estar escrito? No tiene que estar escrito otra cosa, sino sea su palabra, su ley, su mandamiento. Por eso es, mis hermanos, que dice Filipenses 4:8, ¿en qué debes pensar? Uy, y que no sé qué, y estoy así, y que no sé qué, odiando, con resentimiento y todo eso no se guarda en el corazón. Ten cuidado, que es el arca de Dios. No guardes cosas que no son de Dios. ¿Me entiende, mi hermano? El peligro que es meter lo que no es de Él. Eso es profanar. Y le damos más valor a las cosas de afuera. Ignoramos a las cosas que en verdad Dios quiere que protejamos. Quiero que cuidemos. Dice, cuida de toda cosa guardada. Amén. Y perdemos tiempo en cosas
vanas, preocupados, cuidando. ¿Qué es? Eso no, para Dios no tiene importancia. Mientras tanto, metiendo en el arca de Dios otras basuras. Odio, resentimiento, enojo, mentira, falta de perdón, miedo. Metiendo en el arca de Dios todo eso, cuando dice que solo su ley está ahí. Ay, Señor, sácame esta amargura. Ay, Señor, ¡Ey! Yo no metí eso en el arca. ¿Quién lo metió? Sácalo tú si tú metiste. Yo te di mi arca solo con mi ley. ¿Y qué hace otra cosa más metida ahí? ¿Quién la metió? Yo, dice el Señor. Y a mí me manda que yo te lo saque. Cosa tan fácil, ¿no? Facilito, yo lo meto que Dios lo saque. Y así toda la vida, Dios, saca lo que yo metí. Ay, el empleado, ay, mi hijo, te lo... ¡Ey! Ah, atrevido. Amén. Cuando no conocemos estos principios, así actuamos como el pueblo de Israel, ignorantes. Hablamos con insensatez. Han ensuciado mi templo. Lo han llenado de cosas que no tienen que estar. No, Señor, si está limpio tu templo, lo cuidamos bien, mira. Está bien ordenadito. ¿Qué templo es ese? Casi que Dios está mirando este templo. Él estará preocupado donde Él no ha puesto su ley. Esas son mentiras del diablo para distraernos nuestra mirada de donde en realidad debemos cuidar y vigilar. Que es centrado en el arca, hemos profanado el templo. Ni se dan cuenta algunos que profanamos el templo. Están bien tranquilos porque no leen la historia. Cada vez que profanaban el templo, le iba mal. Provocaban la ira de Dios. ¿Y usted cree que no provocamos la ira de Dios cuando llenamos nuestro corazón de basuras? De resentimiento, de enojo, de incredulidad, de dudas, falta de fe. ¿Usted no cree que estamos ahí metiéndole lo que no debe estar en el corazón? ¿Quién se tiene que examinar entonces? Nosotros mismos. Hacer limpieza en el templo que ha sido profanado, provocando la ira de Dios, vigilando cosas externas y despreocupándonos por la interna, donde está su presencia. Gloria a Dios, aleluya. Atento a cosas vanas. Por descuido el pueblo perdía. Y la iglesia, si descuida a sí mismo el templo, perderá. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. De ahora en adelante, mis hermanos, tiene que darnos ese cargo de conciencia en el momento que metemos cosas sucias en nuestro corazón o en nuestra mente. Señor, perdona estos pensamientos. Señor, perdona porque ya sabemos qué es lo que debe estar guardado. Claro está que el que no guarda palabra, ¿qué cree que se le va a guardar? El que no estudia la palabra, ¿qué cree que va a guardar? Basura. Eso es más que obvio. Llenando el arca de basura. ¿Sí ven lo importante que es mantenernos consagrados a Dios? Amén. Porque vamos de gloria en gloria a Dios. Gloria a Dios. Sé que se ha entendido. Amén. Sé que se ha entendido. Ahora nos falta vivir.
como nos manda la palabra de Dios. Nuestra mente y nuestro corazón. La presencia de Dios está. Y debemos estar regocijados siempre. Amén. Regocijados porque tenemos la presencia de Dios todo el día en nosotros. Y eso tiene que reflejarse en el mundo. El mundo tiene que ver la presencia de Dios a través de quién? De nosotros, mis hermanos. No podemos ser simples. No podemos ser igual que el mundo. No debemos actuar como el mundo porque tenemos una esencia diferente. Amén. Somos diferentes. No podemos decir, ay, es que quiero ser como el mundo. Si supieras lo que tienes, diría, el mundo tiene que ser como yo, templo del Espíritu Santo. Amén. No yo como el mundo. El mundo tiene que envidiarme a mí por ser el arca. No yo envidiar al mundo por tener riquezas. Sí. Sí. Esas riquezas no son comparadas para las riquezas que tenemos adentro. Para nada. Alaba lo que vive.